Real Madrid femenino 3, Sporting de Huelva 0. En general, un mal partido, con algunas jugadoras con actuaciones completamente anodinas, es decir, que ni limpiaron ni ensuciaron, y hubo jugadoras que por calidad individual consiguieron inclinar la balanza a favor del Real Madrid. Hubo una jugadora que no pasó desapercibida, sino fue en el lado negativo. Creo que hizo un mal partido, y si veis el cartel lo ponéis en el comentario. En Twitter hice un pequeño juego, y era el de si teníamos que fichar a jugadoras de las que vestían de blanco, a quiénes ficharíamos para nuestro Real Madrid. Con esa reflexión podemos ver qué jugadoras realmente fueron las que destacaron y cuáles ni fu ni fa y cuáles pues realmente no ficharíamos. Al final el partido se inclinó en el minuto 59 pues por Esther. Como no, los goles de Esther están consiguiendo que el equipo avance. A partir de ese momento el partido cambia y el terreno de juego se inclinó hacia la portería del Sporting de Huelva, que lo ocupaba Chelsea. La alineación titular, como veis aquí, pues no hubo especial sorpresa en cuanto a nombres. El esquema al final terminó repitiendo el esquema con el que acabó el partido del Madrid CFF, es decir, con un 5-3-2, o si preferís, para tenerlo más claro, un esquema 1-3-5-2, con una Kenty Robles y una Atenea del Castillo como laterales, pero laterales muy largas. Usábamos un doble pivote con Cazzi y Zornoza, situándose Maite Oroz un poquito más adelantada, en la línea, en la misma horizontal que Atenea y que Kenty. Como veis, cualquier parecido entre las posiciones de origen y la oficial que se da en televisión, pues es pura coincidencia. La idea táctica creo que no fue mala, pero la implementación, como ya he comentado antes, no fue buena porque hubo jugadoras que, bueno, creo que no es que estuvieran mal, pero es que tampoco estuvieron bien. En la primera parte hubo oportunidades por parte del Real Madrid, pero vuelvo a reiterar, por calidad individual, es decir, hubo jugadoras que no solamente hicieron su trabajo, sino que tuvieron que completar ese puntito al que no estaban llegando sus compañeras, lo tuvieron que completar ellas. Y hay tanto talento en la plantilla del Real Madrid que era suficiente como para generar peligro. Y claro, cuando tienes una jugadora como Esther, pues al final, si tiene varias oportunidades, hay alguna que no falla. Y efectivamente no falló. Marcó el primer gol en el minuto 59 y a partir de ahí el panorama cambió. Si has llegado por primera vez a este canal, pues darle a suscribir, porque en este canal encontraréis información, análisis, previas, goles, noticias, todo del Real Madrid femenino. En el contexto del partido también encontramos varias cosas de las que hablamos en la previa, que pongo el link en la descripción del vídeo, y que también habló Toriel. Os pongo también en la descripción del vídeo los links de los dos vídeos, ¿vale? El de la previa y el de la rueda de prensa de Toriel. Es decir, hasta el primer gol de Esther, el partido se estaba moviendo en unas variables más propias del Sporting de Huelva que del Real Madrid, salvo en esas ocasiones individuales, esa brillantez de las jugadoras del Real Madrid. Un equipo rocoso que, jugando fuera de casa, como era el Sporting de Huelva, pues realmente controlaba el partido y era más o menos el guión que ellos tenían previsto. Una vez que el Real Madrid se adelanta en ese minuto 59 y el campo se va inclinando hacia la portería del Sporting de Huelva,
cae el segundo gol, un gol de Naikari, y el partido pues claramente se pone a favor, con viento a favor del Real Madrid. Ese momento lo aprovecha Alberto Toril para ir haciendo cambios e ir suministrando un poquito de descanso. Sustituye a Esther por Tere y a Zornoza por Cardona. En un principio, podemos considerar que este dibujo es un dibujo un poco extraño, porque por lo menos por nombres quedaría como un 1-3-6-1, ¿no? Es decir, una Marta Cardona más retrasada, evidentemente, que Esther, y con un ligero desajuste. Bueno, ese desajuste, hay que decir, Alberto Toril lo hizo aposta, evidentemente. En el minuto 74 reequilibra un poco ese dibujo, ¿cómo? Poniendo a Lorena, que sustituye a Maite Oroz. En ese momento ya se va ganando 3-0, el partido está resuelto, salvo milagro por parte del Sporting de Huelva, y Toril aprovecha para hacer una sustitución en la delantera y sacar a la canterana Carla Camacho en sustitución de Naikari. Una Carla Camacho que, por cierto, pues tuvo unos minutos buenos, algún movimiento que debería de pulir, sobre todo cuando tendía a irse a la misma zona que Marta Cardona, y lo que tiene que hacer es precisamente irse hacia el punto de penalti y dejar de atraer contrarios hacia Marta Cardona, que era quien llevaba el balón. Pero bueno, tiene 16 años, vayamos poco a poco. Me parece muy positivo que Carla Camacho estuviera jugando unos minutos en el último partido de la primera vuelta de la Liga Iberdrola. Bueno, ¿de qué tres jugadoras podemos hablar? Pues bueno, yo creo que la principal es Esther. ¿Por qué? Porque el partido, la verdad es que no estaba situado bien para el Real Madrid, y Esther pues consiguió marcar. Y siempre que uno marca, una vez que te pones por delante, pues las cosas suelen ser más sencillas. El rival tiene que cambiar el plan y se puede aprovechar mejor los espacios y la calidad de la plantilla. Esther está marcando diferencias día tras día, está resolviendo muchos problemas de los que estamos teniendo. Zornoza pudo descansar un poco, y la verdad es que llama la atención que esta jugadora esté jugando todo, pero si solo ves el partido del Sporting de Huelva, la verdad que está claro el por qué Zornoza está jugando muchísimos minutos esta temporada. Y Misa, cualquiera lo diría, ¿verdad? Con un marcador de 3-0 parece que la superioridad del Real Madrid tuvo que ser manifiesta. Pues Misa tuvo unas intervenciones bastante importantes y que demuestran que la línea defensiva tiene serios problemas. Si no estuviera Misa ahí y el Sporting hubiera marcado alguna de las que tuvo, otro gallo cantaría. Suscribiros al canal. Muchas gracias por vuestro tiempo, que tengáis felices fiestas, feliz Navidad. Nosotros no paramos, vamos a seguir generando contenido. Un 2022 que va a empezar bastante potente, por cierto, con el derbi contra el Atlético de Madrid, y esa remontada que todos queremos para llegar a puestos de Champions. Muchas gracias y hasta luego.